Generales de Dios. Ampliado. Campeones de la fe. Bruce Olson, 1941, misionero a los inaccesibles indios motilones. Señor Dios, dije, ¿cuánto tiempo va a continuar esto? ¿Tengo que pasar por este suplicio? Me imaginé un futuro lleno de torturas, de incapacidad para comunicarme y de muerte. Entonces sucedió algo extraño. Fue como si me hubieran derribado de un tremendo golpe. Me pareció ver a Jesús en la cruz. Comencé a llorar. Oh Jesús, dije asombrado y temeroso. Esto es lo que tú tuviste que soportar. Nosotros debimos parecerte tan sucios como estos indígenas me parecen a mí. Cuán insensato debió parecerte nuestro odio. Me quedé tendido. Señor, te daré lo que pueda. Te daré mi fuerza, mi vida. Aguantaré cualquier cosa, toda dificultad. Moriré incluso si me permites hablarle de tu hijo a los motilones. Bruce Olson es un misionero diferente. Habitó entre los indios motilones de Colombia durante 10 años. Dios lo llamó siendo muy chico, aunque con dudas y temores obedeció. Con 30 años y a pesar de haber terminado la universidad por correspondencia, realizó conferencias en las Naciones Unidas. Almorzó con el presidente de los Estados Unidos. Fue amigo de 4 presidentes de Colombia. Habla 15 idiomas. Revistas de lingüística han publicado sus estudios y es el indiscutido pionero en la traducción con el auxilio de la computadora de idiomas de tribus indígenas. Los motilones era una tribu que daba muerte a todo extraño que se internaba en su territorio, pero Dios tenía un precioso plan de salvación para ellos y a través de Bruce Olson lo haría. El inicio de su llamado. Después oí la voz del Señor, que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Isaías 6, 8. Bruce Olson nació el 10 de noviembre de 1941, en Saint Paul, Minnesota, Estados Unidos. Hijo de Marcus e Inga Olson. Su padre era un banquero de inversiones, y su madre era una socialita. La familia de Bruce Olson estaba compuesta por un papá de carácter fuerte, muy autoritario, y apegado a su iglesia. Su mamá era una persona dedicada a su casa y a su familia. Tenía un hermano más chico. Asistía a la iglesia luterana tradicional. Tenía 14 años cuando comenzó a tener la inquietud de saber quién era su Dios. Una noche estaba muy mal. Se sentía rechazado. Tenía muchas dudas con respecto a si el Jesús que él leía en la Biblia podía actuar ahora como antes, si podría ayudarlo. Sintió la necesidad de hablar con Cristo. Si bien lo había hecho seguido, ahora le parecía que era diferente. Lo hizo como si fuese su amigo. Le pidió que lo cambiara, que le sacara todos los temores. Estaba orando cuando sintió su presencia en el dormitorio. Supo que lo estaba salvando. La paz estaba en su corazón. Lo estaba cambiando. Fue en ese momento cuando tuvo la certeza de quién era su Dios personal. Él tenía un amigo que se había cambiado de colegio y hacía un tiempo que no lo veía. Después de su vivencia, este lo visitó. Para su sorpresa también había tenido esa experiencia, pero asistía a la iglesia interdenominacional, así que decidió ir. Se maravilló, las reuniones eran diferentes, el pastor sí sabía quién era Jesús, la gente estaba con gozo, alabando con gritos y aplausos. Todo era extraño, pero se sentía cómodo. Jesús estaba ahí. Olson comenzó a ir a las 2 iglesias, por eso tuvo muchas presiones de parte de su padre. Se burlaba de él y de esa iglesia. Muchas noches cuando volvía no le abría la puerta de la casa, y se tenía que ir a dormir a la casa de un compañero, en el frío invierno. Con heladas tenía que recorrer la gran distancia que lo separaba de esta casa. A los 16 años, la iglesia interdenominacional donde congregaba organizó una conferencia misionera. Todo era nuevo para él. En ella habló uno de los misioneros que había venido de Nueva Guinea. Al final de su charla hizo un llamado para todos aquellos que quisieran comprometerse con Cristo para que el mundo lo conozca. A partir de ese momento tuvo sueños. Sentía que Dios lo perseguía para ser misionero. Pronto se esfumaron su anhelo de ser profesor en lengua y obtener un doctorado en filosofía. Ahora se deleitaba en leer los textos de la Biblia en griego, hebreo y latín, creciendo en él el anhelo de ir a países lejanos para hablarles de Dios a los salvajes. Obviamente que sus padres no entendían nada de eso. Dios trató con él de una manera especial,
Sin darse cuenta comenzó a sentir compasión por los habitantes de Sudamérica, partiendo la labor misionera. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Romanos 10:15. Como vimos, Bruce, desde muy joven, siempre estaba en su corazón el ardiente deseo de conocer a Dios personalmente, hasta que Dios lo atrajo a sus brazos, mostrándose como un Dios personal, del cual Olson quedaría fascinado en amor real. Aquel amor que nos habla el primer mandamiento, el amor que lo entrega todo. Olson pasó a entregarle sus sueños de futuro. Él soñaba con convertirse en un reconocido lingüista, pero Dios tenía otros planes para él. Aquel joven alto y delgado, de cabellos rubios y ojos azules, predicaría el evangelio en la selva suramericana. A sus cortos 19 años, viajó a Venezuela, sin el apoyo de la Junta de Misiones, ya que no había sido aceptado, pero el Señor nunca lo rechazó. Y así, en la edad donde se le podría considerar aún un adolescente, tomó un avión y se fue a Caracas, convenciendo a sus padres que era un país apto para sus estudios. Allí lo esperaría un misionero llamado Sanders, que solo conocía por medio de correspondencia. Al llegar no estaba esperándolo, estaba solo, no hablaba castellano. Comenzó a deambular por las calles hasta que encontró un hotel donde pasaría la noche, gastando casi todo el dinero que llevaba. Al otro día, mientras caminaba, se le acercó un joven que sabía algo de inglés. Después de un rato de conversación lo invitó a su casa. Descubrió que era inimaginable para latinos responsables permitir que una persona joven como él esté solo. También creían que haciendo el bien a otros, alguno cuidaría a sus hijos cuando estén lejos del hogar. Mientras vivía con la numerosa familia, aprendió el idioma y las costumbres. Por intermedio de su nuevo amigo conoció a un médico que estaba contratado por el gobierno para atender a las tribus que vivían cerca del río Orinoco. Estuvieron conversando un rato y viendo que estaba interesado en los indios, el médico lo invitó para que lo acompañara durante un mes a entregar medicamentos y alimentos a la región del río. Trató de disimular su emoción y aceptó inmediatamente. Después de varios días de ir un trecho por río y otro de a pie y de ver solo vegetación, llegaron a la aldea. Llegó hasta él el olor a excremento humano y nubes de moscas zumbando sobre la basura que estaba a pocos pasos de las chozas. El médico les aplicó inyecciones, les dio pastillas y trataba de explicarles de la mejor manera cómo mejorar las condiciones sanitarias. Olson se quedó en la aldea, porque ahí estaba el misionero Sanders, pero al encontrarlo lo desalentó diciéndole que si no era apoyado por una agencia misionera era imposible que se quedara, dando a entender que ellos no lo mantendrían. Así que se quedó por poco tiempo. El doctor lo llevó hasta el norte del río, a una aldea donde los indios no eran cristianos. Eran muy amables y le permitieron que los acompañara a cazar, compartían su comida y hamagas con él. Conversando con ellos se dio cuenta que no querían ser cristianos porque les habían cambiado las costumbres a los indios que los habían aceptado, desde las vestimentas hasta cantar algo que ellos no entendían. Trató de explicarles cómo era el Dios verdadero, pero ellos tenían la imagen de los otros y no querían. De todas maneras se quedó con ellos 3 semanas. Lo trataban como a uno más. Cuando regresaron, el doctor lo alojó en su casa. Ahí conoció a los hijos de los misioneros. Al principio salían y se divertían juntos, pero cuando llegó una carta donde decía que lo habían excomulgado, porque se negó a volver a Estados Unidos, para afiliarse a una agencia y esperar a que lo enviaran, lo dejaron solo y todos los misioneros de Venezuela lo despreciaron. Se hospedó en la casa de un estudiante por un tiempo, porque después de las vacaciones tenía que ir a Caracas a retomar los estudios, y para no quedarse solo decidió irse también. No tenía dinero, pero de todas formas reservó un pasaje en avión. Estaba con su equipaje pensando qué hacer, cuando el hermano del estudiante le entregó una carta. Esta era de una familia amiga de Estados Unidos. En ella había un cheque, era el sostén que la iglesia le había prometido. Entonces pagó su pasaje. Esta ayuda llegó justo en el preciso momento. Dios estaba desarrollando su plan. Al llegar se hospedó en el hotel que ocupaban los estudiantes, se hizo de amigos, compartía una habitación con un integrante de la línea comunista. Pasaron diferentes situaciones. Olson le hizo entender que necesitaba a Jesús,
Al principio se negó, pero al tiempo comprendió y lo aceptó. No tenía dinero para pagar el alquiler ni para sustentarse, se lo pagaban los estudiantes, con quien compartía el hotel. Pero esta situación lo hacía sentir incómodo. Le preguntó a Dios sobre esto. No había recibido ningún dinero, y no podía trabajar porque era visitante en Venezuela, pero no obtuvo respuesta. En cierta oportunidad conoció a Miguel Nieto, jefe del Ministerio de Salud Pública. Él estaba buscando a alguien que enseñara a hablar inglés a unos estudiantes que se preparaban para asistir a la Universidad de Harvard. Aceptó el trabajo con la condición que Nieto se haría responsable de la situación de visitante. En ese momento le pagó el mes por adelantado. Olson estaba viendo cómo la provisión de Dios siempre llegaba a tiempo. Como Nieto conocía las intenciones de Olson con respecto a los indios, un día hablando de ellos, le comentó que los motilones vivían entre el límite de Venezuela y Colombia. Como los contactos que se habían hecho con ellos habían sido pocos, no se sabía cómo era su aspecto, y mucho menos su cultura e idioma. Sabían que todo aquel que se aproximaba a su territorio lo mataban. Quiso olvidarse, ocuparse de otras cosas, pero había olvidado que Dios le hace la vida imposible al que no quiere colaborar con él. Perdió la capacidad de concentración o hacer cualquier otra cosa que no sea pensar en los motilones. Cierto día, cuando estaba sentado en una cafetería, alguien pasó y dejó a su lado un diario. Ahí había una nota que relataba la epidemia de sarampión que existía en la aldea de los motilones y cómo los estaba matando. Entonces pensó, ¿contra qué estaba luchando? ¿Por qué tanta resistencia? Si él había estudiado medicina tropical y podría ser de ayuda. A la semana estaba en un micro hacia Machiques, una localidad al pie de los Andes. En el trayecto conversó con los pasajeros que le dieron información de los motilones y le aconsejaron que no se acerque porque terminaría muerto. Pero no les hacía caso. Al fin, él había ya estado con algunos indios y eran muy amigables. Al llegar compró una mula, la cargó con víveres y emprendió la marcha. Siguió un sendero, pero de repente se dio cuenta que ya no estaba. Retrocedió, lo encontró, emprendió la marcha nuevamente, pero otra vez se encontró sin la senda. Desorientado siguió adelante, pero solo encontró enredaderas. Cansado pasó ahí la noche. Al otro día tenía hambre, quiso abrir una lata, pero se había olvidado el abrelatas. Trató de romperla pero fue en vano. Solo pudo beber el aceite. De todas maneras siguió el viaje. Los insectos le hacían la vida imposible. Las lastimaduras que le habían provocado las matas espinosas se le estaban hinchando y esto le producía fiebre. Estaba cansado, molesto y frustrado porque no había visto ningún indio, pero siguió adelante, hasta que por fin vio un grupo de chozas. Era una aldea indígena. Pronto se vio rodeado de indios, que le hablaban, pero no entendía el dialecto. Lo tocaban, se reían. Cuando llegó al centro de la aldea, salieron las mujeres a verlo. Se reían y le hablaban. Trató de decir algunas palabras que había aprendido pero tampoco lo entendían. ¿Cómo comunicarse? Pensó en tocar su flauta. Ellos seguían el ritmo, y le pedían con señas que siguiera. Así estuvo hasta las 3 de la madrugada. Luego cada uno se fue a su choza. A él lo llevaron donde dormían algunos hombres. Al otro día le dieron un líquido asqueroso, pero tenía hambre así que lo tomó. Ninguno quería escuchar la música, así que se dedicó a tratar de aprender su dialecto. Estaba tratando de repetir las palabras de un indio cuando sintió un fuerte golpe en la espalda, cayó al suelo y fue azotado con 2 látigos, mientras le gritaban espantosamente. Lo llevaron a una choza. Ahí se quedó quieto y atemorizado. Unas flechas comenzaron a penetrar por el techo, rozándolo. Entraban sin fuerza, pero le producían moretones. Descansaban un rato y comenzaban otra vez, lastimándolo cada vez más. Estaba tan atemorizado que necesitaba orar. Vio a Jesús en la cruz muriendo por personas tan inmundas como él consideraba a estos indios. Por eso oró entregando su vida, dándole todo, muriendo si era necesario si él le permitía hablarles de su hijo a los motilones. Las flechas siguieron un rato más, hasta que definitivamente cesaron. No había razón para quedarse.
El jefe le había demostrado que no lo quería y emprendió su camino, y un anciano lo llamó para mostrarle una criatura enferma. Lo estaba mirando cuando se vio rodeado de otras criaturas en igual condición. Como tenía algunos antibióticos, les dio media dosis a cada uno. Oró pidiendo a Dios que los curara ya que la dosis era mínima. Recién al día siguiente hubo resultados. Uno de los niños comenzó a sentirse bien. Al ver eso, el jefe comprendió que quería ayudarlos y cambió de actitud. Su estadía se prolongó por más de 4 meses. En ese tiempo aprendió el idioma y comprobó que no eran los motilones. Ellos se hacían llamar yucos. Consideró que ya estaba todo hecho, así que decidió volver a la civilización. Estaba feliz de dejar todo eso, la comida siempre igual y espantosa, los días aburridos. Tomó su mula y emprendió el camino. Pero al llegar a cierta distancia la mula retrocedió y lo tiró, cayó pesadamente desgarrándose el hombro. La mula se escapó hacia la aldea. Olson no quería volver, pero la civilización estaba lejos, no tuvo opción. Pesadamente se dirigió a la aldea. Cuando llegó, los indios al verlo se rieron. Se restableció y emprendió nuevamente el camino. Pero otra vez la mula lo tiró, pero esta vez lo pateó fuertemente en la cara. Así, sangrando y dolorido, tuvo que volver a la aldea. Esta vez fue diferente. Se dio cuenta que era el plan de Dios que volviera. Los indios no se rieron, el recibimiento no fue igual. El jefe, al verlo tan mal herido, lo alzó y lo llevó hasta la choza. Pasó una semana hasta sentirse mejor. En todo ese tiempo lo cuidaron como si fuera uno de ellos. Si bien la convivencia había cambiado, todavía sufría de disentería y aún perdía sangre con la materia fecal. Hizo progresos con el idioma. Muy pronto pudo hablar razonablemente bien. Eso lo ayudó muchísimo y mientras más los comprendía, más quería ayudarlos. Pero todavía quería ir a los motilones. Si bien ya no los podría ayudar con la epidemia, debido al tiempo transcurrido, pero esto no significaba que no debería ir. Buscó información entre los yucos sobre los motilones. Ellos los llamaban el pueblo del petróleo, ya que en la tierra donde vivían había mucho petróleo, pero no querían acompañarlo, porque los matarían. Posiblemente lo harían los yucos del sur. Esta vez se fue sin problemas. Era la decisión de Dios que abandonara a los yucos. A partir de ese momento fue recorriendo de tribu en tribu, aprendiendo los diferentes dialectos, buscando quien lo acompañara. Sin lograrlo todavía, por fin después de recorrer encontró a un joven que, a cambio de un cierre relámpago, a ellos les gustaban las cosas brillantes, lo acompañaría hasta la aldea de los motilones. El contacto con los motilones, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. San Lucas 19:10. El rechazo de los motilones hacia los hombres blancos se debía a que las grandes compañías petrolíferas norteamericanas estaban muy interesadas en el territorio motilón y buscaban adueñarse de su hogar. Olson, sin embargo, tenía otras intenciones. Pero sería sumamente complicado demostrarles a los motilones que aquel hombre blanco era inofensivo para ellos. Pasaron varios días a través de la selva tropical, descansando apenas. Los árboles crecían en tal profusión que rara vez podían ver el sol. Los ríos constituían un gran problema. El terreno era pantanoso. Al 7º día de haber iniciado el viaje, todos caminaban sin decir palabra. De pronto los yucos se quedaron quietos, escuchando. Y luego en un solo movimiento todos comenzaron a correr. Olson quería hacer lo mismo, pero se enredó entre unas lianas. De pronto sintió una puntada en una pierna y vio que lo atravesaba una flecha. Quiso pararse, pero se vio rodeado de hombres con arcos y flechas apuntándolo. Al ver esto gritó en el dialecto yuco, en castellano y en latín. Los minutos parecían interminables. De pronto se acercó uno, le quitó la flecha y le apuntó para que se levantara. La marcha a la aldea duró 3 horas. Cuando llegó vio como una inmensa colmena de 15 metros. Lo introdujeron y lo dejaron ahí. De la herida supuraba pus. La cadera estaba hinchada y los ganglios de las axilas estaban tan hinchados que no podía bajar los brazos. Así pasó los días afiebrado, sin comer, y su diarrea seguía. Los motilones no querían matarlo porque estaba muy enfermo y temían que su espíritu se quedara entre ellos si causara problemas. Así que trataron de esperarle, ignorándolo, hasta que muriera. Bruce estaba terriblemente hambriento. La cadera le dolía hasta los huesos, todo daba vueltas. Comenzó a llorar,
y oró como hacía mucho no oraba. Dios en ese momento lo reconfortó, le hizo saber que estaba haciendo lo que él quería que hiciera. Cierto día se le acercó un chico que le ofreció larvas para comer. Dudó pero las comió. Inesperadamente, así como entraron, salieron. Al rato le ofreció pescado ahumado, lo comió y esta vez el estómago lo soportó. Cuando podía permanecer despierto veía cómo las mujeres se ocupaban de sus tareas. Un hombre tomó la determinación de protegerlo. Cada vez que él llegaba todos se hacían a un lado. Tenía una risa estruendosa y característica. Cuando volvía de cazar, era él el que le daba de comer. Se acercaba y le decía algo. Así pasó un mes. Apenas podía moverse, pero un día supo que debía irse. Dios así lo quería. Esa noche silenciosamente, se levantó temblando un poco debido al mareo. Llegó hasta la puerta, sin que nadie se diera cuenta. Con un poco de miedo se dirigió al sendero que lo llevaba a las montañas. Se internó en la selva, encontró un río donde limpió la herida. Buscó algo para comer pero solo encontró plantas venenosas. Caminó por 4 días, ardía en fiebre. Los pies los tenía hinchados de trepar por las piedras filosas. El estómago le dolía de hambre. Estaba cerca de un arroyo, tiritaba de fiebre. De pronto vio algo que se movía en el agua. Lo agarró, era un racimo de bananas maduras. Eso lo hizo recobrar fuerzas y siguió hasta la cima. Ahí no divisó nada más que árboles. Se dejó caer, meditó sobre las bananas y consideró que Dios no lo había abandonado, le proveía en el momento que lo necesitaba. Así que pesadamente se incorporó y siguió con la certeza de que encontraría a alguien. En la distancia vio que algo se movía. Eran 2 hombres achando un árbol. Desesperadamente les gritó. Estos hombres lo llevaron a la casa, le dieron alimento, lo curaron y para su sorpresa estaba en Colombia. Poco a poco recobró las fuerzas y con el escaso dinero que había podido guardar en el tiempo que pasó en la selva, pudo comprar un pasaje que lo dejaría a mitad de viaje a Bogotá. En el trayecto subieron unos soldados que buscaban a unos comunistas y como él no tenía documentos lo detuvieron para llevarlo a Bogotá y le dieron comida. Dios seguía obrando porque sin dinero comía, y era llevado al lugar que quería ir. Luego de varios interrogatorios, el jefe encargado del departamento de indios creyó que había estado con los yugos, pero no podía comprobar que había estado con los motilones. De todas maneras se responsabilizó por él para que pudiera obtener documentos y también le dio dinero. Vivió con un matrimonio norteamericano, paseaba por Bogotá y cada vez se sentía con más fuerzas. Se preguntaba por qué debía volver y cómo haría para realizar la obra, pero le dijo a Dios que se lo dejaba en sus manos, que cuando quisiera pondría los medios para volver. El reencuentro. Aún te edificaré, y serás edificada, oh Virgen de Israel. Todavía serás adornada con tus panderos, y saldrás en alegres danzas. Jeremías 31:4. Bruce, un día conversando con el gerente general de la compañía donde trabajaba el matrimonio, sobre los indios, le ofreció llevarlo hasta una zona cercana, ya que un avión iba a ir al día siguiente. Aceptó rápidamente, era la señal que esperaba. Recordó su oración, acampó a las orillas de un arroyo y esperó a que los motilones lo encontraran. Esta vez las provisiones eran suficientes como para más de una semana. Llevaba una lona plástica para protegerse de la lluvia y 3 libros. Había puesto en diferentes sitios regalos, para saber si ellos aparecían. Los revisaba todos los días, pero nada habían tocado. Pasó una semana y otra más. Comenzó a impacientarse. Después de 2 meses los regalos habían desaparecido y fueron reemplazados por un arco y una flecha. Estaban dispuestos a intercambiar regalos. Decidió quedarse cerca para verlos. Mientras pescaba, cuando terminó, ya se los habían llevado y dejaron 4 flechas clavadas, señal de advertencia de los motilones. Pero no iba a irse ahora. Se arrodilló y oró. Colocó las flechas tiradas y sobre ellas colocó más regalos. Se dirigió hacia su campamento, escuchó que lo seguían, miró hacia la selva pero no vio nada. Les gritó algo que creía que en su dialecto significaba venga. Después descubrió que no era así. Al escuchar eso los motilones corrieron bruscamente. Olson corrió enojado, entre las matas y llanas. Había desperdiciado el encuentro. Ya no volverían. Enojado tomó el hacha y comenzó a echar un árbol para hacerse una balsa y así irse flotando por el río. Luego achó otro y otro. En ese momento alzó la vista y ahí estaban 6 motilones apuntándolo con sus arcos y flechas. Se escondió.
tiró el hacha y salió con las manos abiertas para que supieran que no tenía armas. Aflojaron la tensión de los arcos, se le acercó uno. Olson le sonrió con la esperanza de que lo reconociera, ya que él era del motilón que lo había protegido y alimentado, le devolvió la sonrisa. Les habló a los otros y bajaron los arcos. Cuando llegó al hogar comunitario causó gran conmoción, todos se acercaron, lo tocaban, les extrañaba el vello de los brazos y piernas. Ellos eran lampiños, tiraban de su camisa y de los pantalones, para averiguar si era parte del cuerpo. Ellos se reían mientras lo hacían, dolía todos los tirones pero comenzó a reírse con ellos. Esa noche le dieron de comer y una hamaca para dormir. En la noche escuchaba el silbante idioma de los motilones. Pronto los entendería. Pasaron muchas cosas, algunas agradables, otras no tanto. Él encontró el amigo hermano que necesitaba, y a la vez murió a causa de Cristo. Toda la tribu conoció y aceptó a Jesús en sus corazones, y tradujo el Nuevo Testamento en el dialecto motilón. Una de las cosas que rescato es que Bruce Olson, a pesar de no seguir con los reglamentos establecidos por la Iglesia, realizó la tarea que le fue encomendada. Dios obra de manera diferente y maravillosa. Posiblemente muchos deban depender de una organización que los apoye, y quizás sea conveniente, la tarea sea más fácil y rápida. Pero en definitiva es Dios quien decide cómo y cuándo se hace. Solo hay que escuchar qué nos dice a cada uno. Proezas de la fe. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Salmo 103, 3. Hasta los años 60, los motilones tenían poco contacto con el mundo exterior. Olson comenzó a vivir con los motilones en 1962, aprendiendo su lengua y cultura. Por un lado, descubrió que el nombre motilones era un nombre español para la tribu, que significa gente de pelo corto. Los motilones se llaman a sí mismos Marí, que significa en su lengua gente. A medida que se familiarizaba cada vez más con la tribu, Olson obtuvo el apodo de bruco que le dieron los motilones. Empezó a ver cómo podía ayudarlos. Los Marí estuvieron sujetos a los estragos de las enfermedades, a la escasez de alimentos durante la época de lluvias y a los contactos con el mundo exterior que amenazaban con destruir el Barí y su modo de vida. Olson comenzó su trabajo haciendo amistad con la mujer de medicina de la tribu. Olson se dio cuenta de que para él llevar curas a la gente socavaría la estructura de autoridad tradicional en su cultura. Durante una epidemia de ojo rosa, observó a la curandera cantar sobre los afligidos, pidiendo a Dios que los sanara. Olson le preguntó por la cura, y ella suspiró, diciendo que ella cantaba, pero Dios no los ayudaría, ya que habían engañado a Dios. Olson salió de la casa, y le preguntó a un anciano afligido con ojos rosados si podía tocar los ángulos de sus ojos. El viejo aceptó, y Olson manchó algunas de las lágrimas infectadas del viejo en sus propios ojos. Olson rápidamente desarrolló el ojo rosado mismo, y fue a la mujer de la medicina para la ayuda. Ella lo coreaba, pero el ojo rosado no estaba curado. Olson le dio un ungüento antibiótico y le pidió que aplicara el ungüento a sus ojos mientras cantaba un nuevo canto, quizás porque era un extraño. El viejo canto no funcionaba con él. Dentro de unos días, el ojo rosado se había aclarado. La mujer de la medicina intentó el nuevo canto en otros de los afligidos, sin resultados. Luego le preguntó a Olson por su poción, y seguro, cuando aplicó el antibiótico y el canto, el ojo rosado fue erradicado. Su éxito elevó su estatus a los ojos de la tribu, y cementó el vínculo de Olson con ella. Dentro de la tribu, Olson formó un pacto con el joven llamado Bobarisora, convirtiéndose en hermanos adoptivos juntos. Ambos trabajaron juntos, visitaron muchas aldeas del Barí y ayudaron a los médicos a establecer centros de salud, siguiendo la misma estrategia de introducir cambios a través de la estructura de autoridad existente en la aldea en lugar de socavarla. La profecía de los motilones. Voz del que clama en el desierto: preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. San Mateo 3, 3. Los motilones creían en la existencia de un solo Dios, y que los espíritus malos existían en el mundo, pero ellos creían que Dios los había rechazado por engañarlo. Un hombre llamado Sakamaidoji había llegado a ellos, afirmando ser un profeta, diciendo que podía llevarlos por el horizonte a una tierra mejor. Dejaron a Dios y los siguieron, pero finalmente llegaron a creer que Sakamaidoji había sido un falso profeta, y lamentaron alejarse de Dios. Sin embargo,
Las leyendas o profecías motilonas hablaban de un hombre alto con cabello amarillo, el cual vendría y les haría salir a Dios desde el tallo de un bananero. Inicialmente, algunos de los barís se habían preguntado si Olson podría ser el hombre alto con pelo amarillo de la profecía, pero como no llevaba un tallo de plátano, pronto abandonaron esa creencia. Bruce Olson presentía que él estaba en el centro de esas profecías, pero ¿cómo habría de compartirles los misterios de la fe verdadera en términos que ellos pudiesen comprender? Más bien, ¿cómo se las arreglaría Dios para revelarse en Jesús a esa tribu ancestral e indómita? He aquí la extraña forma como Dios lo hizo. Se corría la voz que jamás un hombre blanco había salido vivo del territorio de los motilones, uno de los pueblos aborígenes más enigmáticos y peligrosos de Colombia. Sin embargo, en 1966, se cumplían ya 4 años que Bruce Olson, un estadounidense de 25 años de edad, vivía como uno más entre ellos. Hacía 6 años que Olson había iniciado la gran aventura de su vida dejando su casa paterna con unos pocos dólares en el bolsillo, con un destino incierto, pero con un fuerte llamamiento a evangelizar alguna tribu pagana de Sudamérica. Pero, aunque tras esos 4 años de convivir con los motilones Olson podía sentirse satisfecho de la ayuda entregada en cuanto a crear hábitos de higiene y salud, él sabía que lo que más necesitaban era conocer a Jesús. ¿Cómo hacer para mostrárselo tal cual era? Salvando las grandes diferencias culturales. A esta altura conocía demasiado sobre las creencias de los motilones, y sabía que para ellos no tendría ningún sentido lo que él pudiera decirles sobre Jesucristo. Eso era lo que hacía todo hombre blanco. Nunca se ajustaría al estilo motilón. ¿Qué sucedería si alguno entregaba su vida al Señor Jesús? Pero necesitaban a Jesús. Era obvio. ¿Cómo podía yo darles a conocer a Jesús tal como Él es? Independientemente de mi personalidad y mi cultura, tendría que ser el propio Jesucristo quien lo hiciera, se diría. Así que un día inclinó la cabeza, el sol le quemaba el cuello y oró de la siguiente manera: «Oh, Jesús, esta gente te necesita, muéstrate a ellos, quítame del camino y háblales en su propio idioma para que puedan verte tal como eres. Oh, Jesús, hazte un motilón». Muy pronto llegaría la oportunidad de hacerlo. El tallo bananero de Dios, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. Salmo 103, 4. El hombre blanco de corazón motilón aprendió a pescar, a cazar, y fue adaptándose al estilo de vida de aquellos simpáticos indígenas. Pero, en especial, se hizo amigo de un motilón llamado Bovarisora, o Bobby, como lo llamaba Olson. Eran como hermanos, y fue el primero en entregar su vida a Jesús. Su cambio fue un contundente ejemplo para los demás indígenas, pero buscar las palabras correctas que reemplazaran a las que Bruce conocía, era un arduo trabajo. Pero el Señor ya tenía planeado cada circunstancia, y nada se le pasó por alto. Él quería salvar a los motilones, como dice en 1 de Timoteo 2. Versículo 4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. El Señor estaba dispuesto como siempre para ello y el instrumento ya estaba listo para ser usado. Y en un día de 1965, en el día propicio que Dios había elegido para iniciar su obra en el corazón de la tribu indómita, iba llegando al hogar comunitario en medio de la selva Olson y 3 motilones, siendo uno de ellos su amigo, Bovarisora, conocido como Bobby. Cuando escucharon alaridos desgarradores, Olson nunca había oído llorar a los motilones de esa manera, pues no eran expresivos. Preguntó a sus compañeros qué podría ser, pero ellos bajaron la vista y dijeron que no había nada que pudieran hacer. Olson decidió ir él mismo a investigar. Eran solo 2 hombres los que hacían el alboroto. Uno de ellos estaba parado frente a un pozo de 2 metros de hondo que había cavado, y gritaba con desesperación: «Dios, Dios, sal de este agujero». El otro estaba encaramado en lo alto de un árbol, y gritaba: «Dios, Dios, ven desde el horizonte». Aunque el espectáculo era casi cómico, Olson percibió que no era para la risa. Uno de sus acompañantes le explicó que el hermano del hombre junto al pozo había muerto muy lejos de su hogar. Lo mordió una víbora venenosa y murió antes de poderlo trasladar. Y eso significaba, de acuerdo a sus creencias, que su idioma, su espíritu y su vida nunca podrían alcanzar a Dios más allá del horizonte. Ahora, el hombre clamaba a Dios pidiéndole que le devolviera la vida a su hermano.
La desolación y la desesperanza tiñeron todo el ambiente. En ese momento, Olson entendió que Dios le había traído hasta aquí para que les dijera dónde podían hallarlo, así que oró intensamente en su interior. Al verlos, el hombre del pozo dejó de gritar y se acercó a ellos. «Es inútil», dijo, «nos engañaron». «¿Por qué dices eso?», le preguntó Olson. El hombre le refirió la historia de un falso profeta que los había apartado de Dios. «No conocemos más a Dios», agregó en voz baja. Olson vio el desconsuelo de ese hombre y recordó el día en que Cristo había entrado en su vida. Varios años atrás, Dios le había traído la paz y le había dado un claro sentido y propósito a su vida. Aquí estaban ahora estos motilones en la búsqueda de Dios. ¿Cómo explicarles cosas como la gracia, el sacrificio y la encarnación? Podía contarles una historia sencilla y comprenderían, pero ¿cómo comunicarles estas verdades espirituales? En eso, el hombre que estaba en el árbol bajó y se les unió. Les recordó la leyenda sobre el profeta que llegaría portando tallos de bananero, y de cómo Dios saldría de uno de esos tallos. Olson pidió que le explicasen. Bobby caminó hacia un bananero que crecía cerca, cortó un pedazo y lo arrojó a sus pies. «De un tallo parecido a este puede salir Dios», le dijo. Uno de los motilones lo levantó y le dio un golpe con un machete, cortándolo accidentalmente por la mitad. Una de las mitades quedó parada mientras que la otra mitad cayó. Algunas hojas, que todavía estaban dentro del tallo, esperando desarrollarse y salir, se desollejaron. Al quedar así en la base del tallo, semejaban las páginas de un libro. De pronto una palabra estalló en la mente de Olson: libro, libro. Abrió su mochila, sacó su Biblia y la abrió. Hojeando sus páginas se la mostró a los hombres y señaló las hojas del tallo bananero. Les dijo que ese era el tallo bananero de Dios. Uno de los motilones le arrebató la Biblia de la mano y comenzó a arrancarle las hojas y a metérselas en la boca. Creyó que si las ingería, se metería a Dios adentro. Como les explicaría ahora el Evangelio, una metáfora de la encarnación, e indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Primera de Timoteo 3:16. Bruce, en su deseo de explicar la encarnación de Cristo, de pronto recordó una de las leyendas de ellos sobre un hombre que se transformó en hormiga. Según la leyenda, cierta vez estaba un motilón sentado en un sendero luego de una partida de caza, observando a unas hormigas que trataban de construir un buen hogar. Trató de ayudarles, pero debido a su enorme tamaño y al hecho de ser un desconocido, las hormigas se asustaron y huyeron. Entonces él, milagrosamente, se transformó en hormiga, vivió con ellas y luego le dispensaron su confianza. Un día les dijo que en realidad no era hormiga, sino un motilón, y que en cierta oportunidad, siendo un hombre, había querido ayudarles a mejorar su casa, pero que ellas se habían asustado. Las hormigas se rieron de él porque no se parecía en nada a ese terrorífico ser que las había asustado. Pero en ese preciso instante volvió a ser un motilón y comenzó a ayudarles a construir su vivienda. Esta vez las hormigas lo aceptaron sin temor. Olson usó la palabra que significaba transformarse en hormiga para explicar la encarnación. Dios se ha encarnado en un hombre, les dijo. El anuncio dejó a los motilones boquiabiertos. Se hizo un silencio tenso y sobrecogedor. ¿Por dónde caminó?, preguntó uno de ellos con un susurro. Según la creencia común, cada motilón tiene su propio y particular sendero. Por tanto, si se quiere encontrar a Dios hay que caminar en su sendero. Jesucristo es Dios hecho hombre, les contestó. Él puede mostrarles el sendero de Dios. Una mirada de asombro, casi de temor, se pintó en sus rostros. El hombre del agujero le dijo: «Muéstranos a Cristo». Olson buscó una respuesta adecuada. «Ustedes mataron a Cristo», les dijo. «Ustedes destruyeron a Dios». Sus ojos se agrandaron. «¿Que yo maté a Cristo? ¿Cómo lo hice? ¿Y cómo Dios puede ser matado?». Una metáfora de la redención. ¿Quién llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados? Primera de San Pedro 2:24. ¿Cómo hacen el mal, la muerte y el engaño para imponer su poder sobre los motilones?, les preguntó Olson. «Por medio de los oídos», contestó Bobby. «Para los motilones el idioma es de trascendental importancia. Si un idioma maligno se obtiene por los oídos,
significa la muerte. Olson les recordó cómo ellos, después de cazar jabalíes, el jefe de la partida cuerea al animal y coloca la piel sobre su cabeza para cubrir sus oídos y mantener alejados a los espíritus malignos de la selva. Jesucristo fue asesinado, les dijo, pero de la misma manera que vuestro jefe cubre su cabeza con la piel para esconder sus oídos, así Jesús cuando murió, colocó su sangre sobre el engaño, o pecado, de ustedes, y lo esconde de la vista de Dios. Ellos estaban entendiendo el mensaje. Luego le dijo que Jesús fue enterrado. Entonces, una ola de tristeza los cubrió. La idea de que Dios estaba muerto y de que ellos estaban perdidos los hizo llorar y sollozar. Era la primera vez que el misionero veía llorar a un motilón. Olson abrió su Biblia y les dijo: la Biblia dice que Jesús vivió después de haber muerto y está vivo hoy. Uno de ellos le arrebató la Biblia y la llevó a su oído. No oigo nada, dijo. La Biblia no cambia en su modo de hablar. Es como esos papeles donde yo escribo lo que ustedes dicen. Dicen lo mismo todos los días. La Biblia dice que Jesús resucitó. Es el tallo bananero de Dios. Nunca nadie ha vuelto de los muertos en toda la historia motilona, dijo. Ya lo sé. Pero Jesús lo hizo. Es la prueba de que realmente es el Hijo de Dios. Esa noche Olson oró a Dios poniendo su confianza en la promesa de que la palabra de Dios no volvería vacía. Atando la hamaca a Jesús. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Hebreos 12, 2. Otra noche Bobby comenzó a interrogar a Olson. Estaban sentados alrededor del fuego. ¿Cómo puedo hacer para caminar en la senda de Jesús? Ningún motilón lo ha hecho jamás. Es algo nuevo. No hay ningún motilón que pueda explicarlo. Bobby, ¿recuerdas la primera vez que asistí a vuestra fiesta de las flechas? Como yo tenía miedo de trepar a las hamacas para cantar, según vuestra tradición, porque colgaban a tanta altura y creía que pudieran cortarse las sogas, y te dije que cantaría solamente si podía tener un pie en la hamaca y el otro pie en el suelo. Sí, Bruco, así le decían a Olson, lo recuerdo. ¿Y qué me dijiste en esa ocasión? Bobby se rió. Te dije que tenías que tener ambos pies en la hamaca, porque tenías que estar suspendido. Exactamente, tienes que estar suspendido. Así es que cuando sigues a Jesús nadie puede decirte cómo caminar en su senda. Solamente Jesús puede hacerlo. Pero para averiguarlo tienes que atar las sogas de tu hamaca a Jesús, y quedar suspendido en Dios. Al día siguiente le dijo: Bruco, quiero atar las sogas de mi hamaca a Jesucristo. ¿Cómo puedo hacerlo? No lo puedo ver ni tocar. Tú les has hablado a los espíritus, ¿verdad? Le preguntó Olson. Ah, ya entiendo, dijo. Jesús es un espíritu. Al otro día apareció con una amplia sonrisa en su cara. Bruco, he atado las sogas de mi hamaca a Jesús. Ahora hablo un nuevo idioma. ¿Has aprendido algunas palabras del castellano que yo hablo? Le preguntó Olson. Bobby se rió, con risa cristalina y dulce, y le dijo: no, Bruco, hablo un nuevo lenguaje. Olson comprendió. Para un motilón el idioma es vida. Si Bobby había adquirido una nueva vida, poseía un nuevo idioma. Olson estaba emocionado. Ahora su amigo era también su hermano en Cristo. Bobby gozaba de una nueva vida y una nueva forma de hablar. Su habla estaría orientada a la comunicación con Jesús. Echamos el brazo de cada uno sobre el hombro de otro. Mi pensamiento retrocedió al día en que tuve un encuentro con Jesús, y a la vida que fluyó en mi interior. Ahora mi hermano Bobby experimentaba a Jesús de la misma manera. Había comenzado su andar con Jesús. Jesucristo ha resucitado de los muertos, gritó Bobby. Su voz se hizo oír en lo profundo de la selva. Ha transitado nuestros senderos. Hallé a Jesús. El canto del motilón, una predicación no tradicional. ¿Cómo? Pues, invocarán a aquel en el cual no han creído, y como creerán en aquel de quien no han oído, y como oirán sin haber quien les predique. Romanos 10, 14. Bruce Olson hubiese deseado que Bobby compartiera su fe con todos los motilones a la manera religiosa, la única que él conocía. Sin embargo, Dios hizo las cosas a la manera motilona. Se corrió la voz que habría de realizarse otro festival de las flechas. Cundió el entusiasmo, porque el festival era la única ocasión en que todos los motilones se reunían. Allí se establecerían pactos, habría intercambio de flechas y competencia de cantos. Treparían a sus hamacas y cantarían a la manera de los poetas griegos de la antigüedad o de los juglares medievales hasta que les diera la voz, relatando leyendas,
historias y noticias de sucesos recientes. Con frecuencia sus cantos tenían una duración de 10 o 12 horas ininterrumpidas sin darse tiempo para comer, tomar agua o descansar. Desde hacía un tiempo, la gente miraba a Bobby de manera diferente. Se lo miraba con respeto y con alguna dosis de curiosidad. Un viejo jefe, Adji Bagbaira, demostró un interés especial por Bobby. El primer día del festival le desafió a una canción. A Bobby le gustó la idea y aceptó de inmediato. Ambos treparon y se metieron en una sola hamaca a más de 6 metros de altura como era su costumbre y comenzaron a hamacarse. Bobby cantó primero y Adji Bagbaira lo imitó repitiendo frase por frase. También cantaban otros hombres que se habían concertado. La canción de Bobby tenía por tema la forma en que fueron engañados los motilones y por ello perdieron el sendero de Dios. Relató de qué manera conocieron a Dios, y cómo luego la codicia los hizo seguir a un falso profeta. A continuación comenzó a cantar sobre Jesús. Al hacerlo, todos se callaron para poder escuchar. Jesucristo se encarnó en el hombre, cantó Bobby. Ha transitado nuestros senderos. Él es Dios, y sin embargo, podemos conocerlo. Un silencio absoluto reinó en el hogar, con la excepción del canto plañidero de Bobby repetido por Adji Bagbaira. Pero Olson estaba sufriendo. Todo eso le parecía tan pagano. La melodía, entonada en una rara clave menor, semejaba a la música de los médicos brujos. Pensaba que era degradante para el evangelio. Sin embargo, cuando miró a la gente que le rodeaba, comprobó que escuchaban como si sus vidas dependieran de ello. Bobby les estaba entregando una verdad espiritual a través del canto. La canción se prolongó por 14 horas. No decayó el interés en ningún instante. Oscureció, y se encendieron los fuegos. Por fin, bajaron agotados de sus hamacas. Adji Bagbaira le dijo a Bobby: nos has comunicado cosas verdaderamente nuevas. Yo también quiero estar suspendido en Jesús. Quiero cubrir mi engaño con su sangre. Esa noche se desencadenó una revolución espiritual entre la gente. Nadie rechazó las noticias sobre Jesús. Todos querían que los llevara más allá del horizonte. Hubo un júbilo tremendo. A veces se hacía un silencio y hablaban entre ellos formando pequeños corrillos. Y en otras ocasiones el gozo se manifestaba en forma de canciones espontáneas. Y ello se prolongó hasta bien entrada la noche. Las palabras que cantó Bobby fueron repetidas en otros festivales de las flechas, en diversas comunidades motilonas, donde fueron también gozosamente aceptadas. La vida del pueblo feroz e inexpugnable comenzaría a experimentar uno de los cambios más asombrosos de que se tenga memoria en pueblo alguno. Dios respondió la oración de Bruce. Jesús se hizo un motilón, entró en el corazón de Bobby, y les había hablado en el idioma motilón, y por medio de la cultura motilona, prescindiendo absolutamente del misionero gringo y de todo su trasfondo cultural. Jesús hace la gran obra: os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Ezequiel 36, 26. Con la conversión de Bovarisora, o Bobby, muchos motilones recibieron a Jesús en su corazón, reemplazaron sus cánticos paganos por alabanzas a Dios, empezaron a preocuparse por su prójimo, dejaron las bebidas fermentadas, empezaron a asearse y desinfectar sus aldeas. El cambio fue muy evidente, y pronto las tribus aledañas también conocieron del amor de Cristo, gracias al testimonio de los motilones. Ocurrieron muchos milagros, los enfermos eran milagrosamente curados. Las epidemias se extinguían, los espíritus demoníacos que se alojan en lo profundo de la selva eran ahuyentados con los cánticos de los motilones. El mundo estaba siendo testigo de un verdadero cambio en los indígenas suramericanos, y su progreso se debía a un encuentro personal con Dios. Olson diría: con todo, el mayor milagro de que he sido testigo fue la transformación ocurrida en las vidas de los motilones. Ellos han encontrado su razón de vivir en Jesús. A raíz de esta nueva vida han rechazado el individualismo que les impedía ayudarse unos a otros. Actualmente se preocupan por los demás, se sacrifican verdaderamente. Este cambio ha hecho posible su desarrollo tanto económico como espiritual. Cuando no tenían esta actitud, sus planes siempre fracasaban. Ahora se estaban resolviendo sus problemas. La muerte del hermano motilón, Bovarisora, Bobby, estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Salmo 116, 15. Pese al notable adelanto de los motilones, todavía existía un perenne peligro que atentaba contra su tranquilidad. Los colonos,
buscaban adueñarse de las tierras motilonas, y una de las víctimas de esta inhumana guerra declarada a los indígenas fue Bobby, quien fue cruelmente asesinado a manos de ellos. Bruco, como le decían a Olson, sufrió muchísimo al enterarse de la muerte de su hermano de pacto, y todo el pueblo motilón derramó lágrimas de extremo dolor por el fallecimiento de uno de sus líderes. En ese día triste, los motilones conocieron la compasión y el amor de ser hermanos en Cristo, y así reunidos los motilones en círculo, Olson se inclinó y se deshizo poco a poco. Olson contaría este día de dolor del siguiente modo: vi algo que nunca había visto entre los motilones. La gente se tapaba los ojos y lloriqueaba. David Aina se acercó a mí, intentando sonreír. Mira, a todos nos ha afectado la gripe, dijo. No le contesté. No es gripe lo que tenemos, no es gripe. Entonces David Aina, uno de los principales jefes, se llevó las manos a la cabeza y cayó al suelo. Bruco dijo mirándome: no soy un hombre, soy un niño pequeño. Solo los niños lloran. Su dolor conmovió a los motilones como nunca antes había sucedido. Corrieron a la jungla para ocultar sus lágrimas unos de otros. Bruco dijo David Aina: Jesús murió por todas las tribus del mundo. Bobby es casi como él. Murió por los motilones. Un hermano en Cristo había partido. Era el primero de todos en entrar a la casa del Padre. Lo que a la tribu le parecía triste, los ángeles del Señor lo celebraban, gritando victoria, victoria, victoria. Bobby había vencido, por la sangre de Cristo que lo había redimido. Secuestrado por el Ejército de Liberación Nacional, ELN, en 6 tribulaciones te librará, y en la 7ª no te tocará el mal. En el hambre te salvará de la muerte, y del poder de la espada en la guerra. Job 5, 19 y 20. Durante los 30 años siguientes, Olson fundó 10 centros de salud, 16 programas agrícolas, 8 cooperativas comerciales y 12 escuelas bilingües, todo atendido por los propios motilones, algunos de los cuales ya habían hecho estudios universitarios. Cuando Bruce fue tomado cautivo por los guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional, ELN, durante 10 meses de 1988 y 1989, el mundo vio hasta qué grado habían sido cambiados los motilones. Se unieron con las tribus Barí, Guiba, Guajibo, Saliva, Yuco, Tunevo y otras del nororiente colombiano, algo imposible en el pasado, para hacer una campaña por su liberación. Publicaron cartas abiertas en los periódicos y muchos editoriales y noticieros de televisión se maravillaron ante lo que estaba pasando. Al final de su secuestro, Bruce fue condenado a morir fusilado, pero el comandante a última hora cambió las balas por cartuchos vacíos y después lo dejó libre. Y todo el esfuerzo del ELN por desestabilizar Colombia se esfumó porque muchos de sus miembros se convirtieron a Cristo por haber tenido a Bruce como su prisionero. El suceso del secuestro sucedió una mañana de octubre de 1988, cuando los revolucionarios comunistas del ELN lo encontraron. He aquí su historia. Era una calurosa mañana, de 43 grados centígrados, en las selvas ecuatoriales del noreste de Colombia, región a la que llaman Motilandia. Las aves graznaban y los micos chillaban cuando subí con 15 indios motilones a la piragua que nos llevaría a una cooperativa de víveres. Sentí que estaba a punto de darme otro ataque de paludismo, y esperaba que la sudación provocada por el sofocante calor me ayudara a superarlo. Mientras Jaime Yogba, buen amigo mío y jefe de los motilones, gobernaba la embarcación, escudriñé las márgenes del río. Los guerrilleros colombianos consideraban que yo era la persona clave para lograr que los indios, que eran una constante espina para los comunistas, se afiliaran a su causa. Como había resistido todos sus intentos de reclutarme, varias veces me habían amenazado de muerte. Al acercarnos al muelle, alcancé a ver a 2 guerrilleros armados. Sin previo aviso, el fuego de una ametralladora hizo saltar el agua en torno nuestro. «Salgan de la canoa», gritó un guerrillero. «Tiéndanse de cara al suelo». Jaime Yogba y varios otros motilones caminaron, enojados, hacia los guerrilleros, con la intención de atacarlos a mano limpia, ante lo cual el guerrillero disparó otra ráfaga y una bala rozó la frente de Jaime Yogba, pero él se mantuvo firme. Bruce Olson es prisionero de la Unión Camilista del Ejército de Liberación Nacional, gritaron. Este grupo de guerrilleros procastrista,
conocido como el ELN, era la única de las 4 principales organizaciones revolucionarias que no habría querido aceptar la tregua con el gobierno. Debía dar a los motilones la oportunidad de escapar, le dije a Jaime Yorba en su dialecto. No me sigan. Luego, hablé con los guerrilleros. Yo soy Bruce Olson, al que ustedes buscan. Dejan en paz a los motilones. Empecé a alejarme, cuando alguien gritó, ¡alto! O disparamos. Aceleré el paso. De pronto, a unos 450 metros de los motilones, 2 guerrilleros saltaron frente a mí, me derribaron y me asestaron un arma en la cabeza. Con que así es como moriré, pensé. Me ataron con fuerza las manos a la espalda, me pusieron de pie y ordenaron que caminara. Después de 3 agobiantes días y noches, llegamos por fin al campamento de los guerrilleros. Cartas de amor. Me vigilaban las 24 horas del día. La mayor parte del tiempo permanecí con las manos atadas a la espalda, a pesar de que estaba muy enfermo de paludismo y sufría intensos dolores. Años antes, al hallarme herido o enfermo en la selva, había aprendido a aislarme de las molestias físicas. Cuando se está lejos de toda ayuda, con un brazo dislocado, es preciso seguir adelante. En estos momentos me decía a mí mismo, este dolor solo existe en mi cuerpo. Mi mente y mi espíritu están por encima de esto, y no participan. Apliqué este método entonces, para soportar algunas de las peores circunstancias de mi cautiverio. Tal vez parezca extraño, pero no estaba preocupado por mi destino, pues creía que mi responsabilidad consistía en dar servicio donde me encontraba y sabía que todo estaba en las manos de Dios. ¿Es usted nuestro prisionero político?, me informó Manuel Pérez, director político nacional del ELN. Años antes Pérez, ex sacerdote jesuita. Es sorprendente el número de jefes guerrilleros que han sido sacerdotes católicos o ministros protestantes. Me había invitado a trabajar con él en el movimiento revolucionario. Le contesté que los cristianos no debían dedicarse a matar. Deseamos que se una a nuestra dirección nacional, me dijo Pérez en esta ocasión. Queremos que organice los servicios sociales y de salud, y que funde escuelas, así como lo ha hecho entre los indios motilones. Si no se une a nosotros, lo mataremos. A los pocos días observé que algunos guerrilleros tenían fiebre palúdica y que otros presentaban síntomas de hepatitis, pues sus pésimos hábitos de higiene estaban contribuyendo a la propagación del virus de la hepatitis. Los guerrilleros escupían constantemente, contaminando el suelo, el agua y los alimentos. Mencioné este problema a uno de los oficiales del campamento, a los que llamaban responsables, y como por arte de magia todos dejaron de escupir. Los 2 meses siguientes viví en un constante vaivén. Hoy me trataban amablemente, mañana me maltrataban. Rehuía las discusiones y trataba de ayudar como mejor podía. Enseñé a los cocineros a preparar deliciosas salas con gusanos de palmera ahumados. Hacía pan para todo el campamento 3 veces por semana, y escribía floridas cartas de amor que los guerrilleros jóvenes analfabetos enviaban a sus novias. Ambos teníamos una estrategia. Ellos querían entrar en mi vida y yo en la suya, y yo era quien estaba progresando, subestimando al enemigo. En enero ya me habían trasladado a un tercer campamento. En un pequeño claro, los guerrilleros se construyeron refugios con palmas, pero a mí me obligaron a dormir al descubierto, sin protección contra las lluvias torrenciales. Así que los insectos tenían festines conmigo de día y de noche. Para combatir el tedio, pedí que me permitieran escuchar sus diarios discursos políticos, lo cual les agradó. La primera mañana que asistí se esforzaban por entender las diferencias entre el socialismo, el comunismo y la democracia. Les di una explicación bastante completa y, después, varios guerrilleros me preguntaban si accedería a actuar como presidente de debates. Con pocos estudios, o de plano sin ellos, muchos guerrilleros solo se habían dejado influir por los puntos de vista de sus dirigentes revolucionarios, partidarios de Castro. Esta función me dio la oportunidad de exponerles nuevas ideas. Al conocernos mejor, los guerrilleros más jóvenes empezaron a llamarme Papá Bruco. Los motilones me habían puesto el apodo de Bruco, porque así le sonaban mi nombre, Bruce Olson. Por broma, aquellos jóvenes guerrilleros agregaron papá, ya que a los 47 años, era lo bastante viejo para ser su padre. Advertí que sus actitudes amistosas eran un esfuerzo para atraerme a su organización. Al continuar nuestras discusiones,
Ofrecí enseñarles a leer y escribir. Los responsables vieron esto como una prueba de que me interesaba unirme a ellos, y por eso lo aprobaron. Cierto día, mientras daba clases, el principal responsable se quitó el elástico de un calcetín y empezó a tirarles a las hormigas gigantes que andaban en el piso. ¿No ha oído ni una palabra de lo que he dicho?, pensé. Sin embargo, minutos después, hizo un concienzudo comentario que resumió mi plática. Eso me enseñó a no subestimar a los guerrilleros, pues era muy poco lo que se les escapaba. Susurros en la noche. Como a los 5 meses de cautiverio, me permitieron tener una Biblia. Estas líneas del Salmo 91 fueron alimento para mí. Sí, Él te libra de la red del cazador, de la peste mortal. Él te cubre con sus alas. Un refugio hallarás entre sus plumas. En Colombia, nación católica, apostólica y romana, hasta los guerrilleros aceptaban que el domingo era un día dedicado a la iglesia. Cada semana algunos más se nos unían en el estudio de la Biblia y el culto. Incluso empezamos a orar juntos. Al poco tiempo resolví que ya podía compartir con ellos mi fe personal. Pronto, unos cuantos se hicieron cristianos. Estoy seguro de que a los responsables les preocupaban las buenas relaciones que algunos guerrilleros estaban entablando conmigo, y con mucha razón, porque su conciencia transformada los inducía a cuestionar la moralidad de los actos terroristas. Una noche, ya tarde, un joven se acercó a mi hamaca. «Papá Bruco», susurró, «si me ordenan que lo ejecute, he resuelto negarme». Eso significaba que lo ejecutarían a él por desobedecer una orden, lo cual me conmovió profundamente. Belleza en medio del dolor. En febrero, los responsables ya insistían en que me declarara militante de su organización. Les respondí que no podía justificar que, para alcanzar objetivos políticos y sociales, se tuviera que matar, y que por eso no podía afiliarme a ellos. Mi clasificación cambió de pronto de prisionero político a prisionero de guerra. Siempre se ejecutaba a los prisioneros de guerra. Los guerrilleros inventaron toda una lista de acusaciones, y luego me sentenciaron formalmente a muerte. Entonces, los responsables lo intentaron todo para quebrantarme psicológicamente. Los indios lo han abandonado, me dijeron. Hemos hablado con ellos, y ni uno solo se preocupa porque usted viva o muera. No pude creerlo, pues seguramente recordarían los 28 años que habíamos pasado juntos. Ellos eran mi familia y sin embargo, conforme los guerrilleros repetían sus aseveraciones, empecé a dudar. ¿Sería posible? La tortura física que sufrí durante ese tiempo fue tan terrible, que probablemente jamás podré hablar de ella. Lo peor de todo fue que me obligaron a presenciar las ejecuciones de otros rehenes. Lo más común era ordenar al rehén que se arrodillara en el lodo, apoyar una pistola de grueso calibre en el temporal y volarle la tapa de los sesos. De vez en cuando se empleaban pelotones de fusilamiento, cuyas balas esparcían partes del cuerpo entre los árboles y el follaje, como si fueran húmedos montones de sangrienta basura. Esto le pasará a usted si no firma una confesión, me dijeron. Pero también hubo momentos de profunda emoción. Una vez, mientras sufría uno de varios ataques de diverticulosis, perdí unos 2 litros de sangre. Un médico que los guerrilleros habían llevado a la selva opinó que una transfusión de sangre podría salvarme. Inmediatamente surgió una disputa sobre quién merecería el honor de donar su sangre. El elegido fue un joven que se había hecho cristiano. Después de las transfusiones, estuvo sentado un rato junto a mí. «Ahora, mi sangre fluye en tus venas, Papá Bruco», me dijo. Había lágrimas en sus ojos, y también en los míos. El canto de un ángel. Esa misma noche, me despertó un dolor terrible. Esa vez, no pude aislarme de él. Nunca había sentido tal angustia. En eso, sucedió algo asombroso. Un ave a la que conocíamos por el nombre de Mirla comenzó a cantar. Al escucharla, me llamó la atención que aquel canto tuviera un efecto sedativo, pues la fascinante melodía en tono menor me resultaba dolorosamente familiar. Perdí el conocimiento. Cuando volví en mí, el ave seguía cantando. ¿Sería una alucinación? Más que nada, porque todo el mundo sabía que esas aves no cantan de noche. Sin embargo, este canto real o imaginario estaba ejerciendo un efecto restaurador en mi espíritu y pude sentir que volvía a la vida. Entonces comprendí. El ave interpretaba un cántico tonal de los motilones, imitando los sonidos con una fidelidad tan pasmosa,
que casi pude ver a Jaime Yorba y los demás motilones cantando las profecías de la resurrección de Cristo en el estilo inmemorial de su tribu. En ese momento supe que no me habían abandonado y que estaría nuevamente con los motilones. Dios se había valido del canto de un ave para transfundirme su sangre llena de vida. A la mañana siguiente, uno de los guerrilleros cristianos se acercó a mi hamaca. ¿Y bien?, dijo suavemente. ¿Qué le pareció su concierto personal de anoche? Lo interrogué con la mirada. La mirla, aclaró. Su canto nos mantuvo despiertos toda la noche. Nunca habíamos oído algo igual. Los muchachos se preguntaban si sería un ángel especial, enviado a cantar para usted. La ejecución. En julio, me llevaron ante un responsable y me indicaron que debía prepararme a morir, puesto que no quería firmar una confesión, iban a ejecutarme. 3 días después, luego de haber dado clases por última vez, me condujeron a un pequeño claro, fuera del campamento. Varios guerrilleros me ataron las manos a la espalda, alrededor de una pequeña palmera, mientras mis ejecutores, 18 de ellos armados con metralletas, se alineaban. Pensé que no quedaría gran cosa de mí, pero por lo menos sería algo rápido. Procuré concentrarme en recuerdos de los motilones. Mis amigos, apunten, ordenó el responsable al pelotón. Varios hombres lloraban en silencio al apuntarme con las armas. Fuego. Sonaron los disparos, pero yo no sentí nada. Los hombres del pelotón me miraron con asombro, y luego examinaron las armas. Son balas de salva, gritó uno de ellos. Había sido un último intento para hacerme ceder, pero no les había dado resultados. A la mañana siguiente se me acercó Federico, un jefe de los guerrilleros, y me dijo: Bruce Olson, tengo buenas noticias para usted. Queda en libertad. ¿Está contento? Yo me encogí de hombros. Me es indiferente, repliqué. Me preocupan los motilones. ¿Qué será de ellos? Sí, me tranquilizó. Hemos resuelto dejar en paz a los motilones, y usted puede continuar su labor entre ellos, como antes. Fue un error haberlo secuestrado y esperamos que halle en su interior la grandeza necesaria para perdonarnos. ¿Está contento ahora? Me dejaron libre el 19 de julio de 1989, y solo entonces descubrí que el mundo exterior estaba enterado de mi cautiverio. Los motilones y casi todas las demás tribus de Colombia, actuando como un solo pueblo por primera vez, se habían unido para apoyar al hombre que es nuestro hermano, y amenazaban con declarar la guerra total a los guerrilleros si no me ponían en libertad. Los medios de comunicación se habían sumado a su causa, y pronto los había seguido todo el pueblo colombiano, denunciando a los guerrilleros. El presidente de Colombia, Virgilio Barco Vargas, me dio la bienvenida al volver a la civilización. Usted es un símbolo nacional, me dijo. Por primera vez en la historia, los indios han defendido a un hombre blanco. Su causa ha unido a nuestro pueblo y le ha dado valor para combatir al terrorismo. He seguido con gran pesar las noticias de la guerra contra las drogas en Colombia, pero también estoy muy orgulloso. En el pueblo colombiano hay una nueva determinación para oponerse a los cárteles de las drogas. ¿Por qué ha resuelto el pueblo combatir? La respuesta no es fácil, pero recuerdo, a mi regreso, al pueblo que me esperaba en las calles de Bogotá para darme la bienvenida. Todos declaraban: los motilones nos han inspirado. Ya no toleraremos más tiempo a esos criminales por miedo a perder la vida. Tal vez el papel de los motilones no sea valorado en toda su grandeza por muchos, pero yo creo que es auténtico e importante, y le pido a Dios que así sea siempre. El desarrollo motilón, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Segunda de Corintios 5, 17. Las estimaciones actuales son de que el 70% de los baríes o motilones son ahora cristianos. A medida que crecía el trabajo de Olson con el barí, ayudó a establecer un lenguaje escrito, más de 60 escuelas donde se enseña en 18 distintos idiomas tribales además del español, centros de salud comunitarios e incluso trabajó con el gobierno colombiano para proteger las tierras de los barí, y con ese apoyo Bruce ha logrado la creación de una reserva de territorio en perpetuidad, de 630.000 hectáreas cuadradas de tierra para los motilones barí, y ahora ya no habrá invasores que traten de quitarles su lugar. Los motilones hicieron la paz con la tribu Yuco, su enemigo de siglos de antigüedad,
y los evangelizaron. Otras 18 tribus se han convertido y convencidas de que la violencia es errónea. La paz ha llegado a esta gente de la selva. Más de 250 motilones graduados misioneros predican activamente el evangelio en 22 lenguas latinoamericanas diferentes. 2 han completado estudios teológicos avanzados en Bogotá. Se creó el periódico Motilón, Azogbari, que reporta noticias sobre evangelismo y desarrollo comunitario de 18 frentes tribales diferentes. Y a medida que los jóvenes barí empezaron a hablar fluidamente tanto en barí como en español, estudiaron para convertirse en doctores, abogados y otras profesiones, pero trajeron su experiencia a la tribu, utilizándola dentro de su cultura. Los nativos tribales en las circunstancias normales difícilmente hubieran podido sobresalir profesionalmente. Podemos mencionar en este avance a la hija del amigo motilón de Bruce, Bobarizora, Bobby, y otros 2 jóvenes, que se graduaron de la Escuela Nacional de Pedagogía de Colombia y son instructores bilingües para una multitud de otros estudiantes. Sobresalieron profesionalmente gracias a Dios y a la decisión de perseverar de su siervo Bruce Olson, que a pesar de sus muchas tribulaciones, no se dio por vencido, y tampoco dudó, por incredulidad, de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Romanos 4:20. Lo que ha sucedido entre los motilones puedo compararlo con lo sucedido con la tribu Mar en la India, que de cazadores de cabezas, con la llegada del Evangelio ahora son fuente de progreso y desarrollo para toda su región, bendiciendo no solo a las tribus aledañas sino al mundo entero con su distribución de Biblias gratuitas, por medio de envíos junto a guías telefónicas. Y como en esa biografía dije, ahora lo reafirmo, el Evangelio cuando trae no una religión, sino a Jesucristo, es fuente de progreso, paz y desarrollo en todos los ámbitos. Toda gloria sea a Dios por ello. En una ocasión el presidente colombiano comentó con el indígena Arabadoica: esto realmente es desarrollo en respuesta a las necesidades de la comunidad. Pero Arabadoica sabía que no era la medicina preventiva ni la agricultura tropical que había producido entendimiento y coexistencia entre las tribus. Respondió al presidente: es porque nuestra tribu camina ahora en las pisadas de un líder nuevo. Significaba que lo reconocían como máximo cacique. El presidente dijo con una sonrisa: sí, de Bruce el misionero. No, aclaró Arabadoica, es Aimaidodji Ibateradukura. ¿Quién? Jesucristo. Bruce ha llegado a ser hombre multifacético que habla más de 15 idiomas. Ha dado un discurso en las Naciones Unidas y es casi una leyenda en Colombia. Cuenta entre sus amigos a los máximos líderes del país y también a los indígenas más primitivos. Es casi increíble la historia de cómo él llegó en 1962 a la temible tribu de los motilones, un joven enfermo, herido, débil, y por esa razón lo cuidaron, pensando que estaba por morir. Pero Dios tenía otros planes. Bruce logró escapar, solo para llegar a ser más tarde el máximo amigo de los motilones en toda su historia, integrándose en su lengua y cultura. El Señor ha hecho una gran obra, como ya dije, me recuerda a la obra que hizo en la tribu Mar del hermano Rochunga Pudaite. Recomiendo esa biografía del general de Dios Rochunga, para que vean cómo el Señor usó al misionero Roberts para llevar la palabra de salvación a una tribu de cazadores de cabezas, que con una prédica tomando como ejemplo sus costumbres tribales, les hizo conocer y entender la verdad de la salvación por Jesucristo. La gloria es del Señor, porque al final de cuentas, quien transformó a los motilones, no es un misionero rubio que actualmente sufre de tripanosomiasis crucicrónica y que durante muchos años ha caminado al lado de los motilones, ayudándoles a construir centros para su progreso, dándoles la palabra de Dios en su propio idioma, demostrando frente a ellos una fe viva. Aunque el hombre pone la cara, Jesucristo es quien lo hace todo, y Él lo ha hecho todo usando a un instrumento dispuesto, a su siervo el hermano Bruce Olson.